cosas cambiaron. Ya no es como antes. Y hay que acordarse, Jimmy Morales es producto del rechazo social a partir de hacer vieja política. Y la vieja política es resistirse a dejar el puesto, aunque el pueblo esté pidiendo lo contrario. Quiero plantearles algo, perdón, Lourdes, quiero plantearles algo. A ver, todos nos sorprendimos el 14 de enero cuando Jimmy Morales juramenta su gabinete y aparece Sherry Ordóñez, cuando 2 días antes el mismo presidente le dice al ministro de Comunicaciones saliente, Víctor Corado, ¿quieres quedarte en el gobierno? Y Víctor Corado dice, sí. Incluso se habría hablado de Enrique Godoy García Granados como ministro de Comunicaciones, le dan otro puesto. La misma Sherry Ordóñez dice, a mí hace 24 horas 48. Me dijeron 48 horas que fuera ministra. ¿Les parece sospechoso? Todos estos movimientos abona esta discusión que teníamos del conflicto de interés por ser contratista. Accidentado más que eso. O sea, ¿cómo le decís a alguien 48 horas antes de asumir, mire, quiere ser? Y si usted me dice que sí, bueno. Y entonces, ¿dónde está la investigación que le había dicho? Los filtros y la investigación para colocar a un ministro que exactamente. prometió. Yo justamente eso era lo que iba a mencionar, que llama mucho la atención cómo al final se dan todas estas negociaciones en torno a quién va a liderar esta cartera. Recordemos que Víctor Corado sí, era el ministro saliente, pero que también había sido viceministro de Alejandro Sinibaldi, es decir, de la misma cama, digamos, anterior. A ver, les tengo una pregunta, y no es para sacar bola de cristal ni nada parecido, pero ¿va a seguir Sherry Ordóñez? Yo considero que sí, Jimmy Morales le ha dado un respaldo prácticamente porque fuera otra persona teniendo coherencia entre lo que dice y con lo que hace, ya lo hubiera destituido. Sin embargo, pues vemos que sigue ahí. Creo que Sherry Ordóñez es una persona bastante arraigada al partido FCN y en cierta forma sí tiene el apoyo, así que yo le doy no un par de días, le doy incluso meses todavía a Sherry Ordóñez. Yo no voy a sacar una bola de cristal, yo esperaría que por el bien de Guatemala y esperaría que por el bien de Jimmy Morales la destituya lo más pronto posible. Yo pienso que no va a pasar más de una semana sin que sea destituida y por supuesto, hay que ponerlo en claro. Yo creo que hay muchos intereses detrás de esta contratación, de este nombramiento. Yo creo que sí hay muchos intereses ocultos. Yo creo que por la posición que ha mantenido el gobierno la va a mantener y seguramente vamos a seguir viendo fotos comiendo pizza o para desviarnos la atención. Bueno, no sé si eso termine ganando la atención. Lo que sí es que aún va a tener que comer mucha pizza si esa fuese la estrategia. El caso es que sí ha generado algún nivel de desgaste, en mi impresión, demasiado profundo para esta administración. Recuerde, panorama político, todavía tenemos un bloque más que discutir sobre el entorno en este país. Regresamos después del corte. Estamos de vuelta aquí en Panorama Político con el equipo de política de Noticiero Guatevisión. Le invito a que hagamos un ejercicio, vamos a hacer un ejercicio y hágalo usted en casa, compártanlo incluso con nosotros en redes sociales. A ver, ¿quién tuvo el peor y el mejor arranque? Comencemos quizá con el mejor arranque en esta primera semana de gobierno de Jimmy Morales y también primera semana de gobierno de alcaldes municipales y de la 8ª legislatura en el Congreso. Bueno, yo creo que desde la perspectiva del organismo legislativo, el primer y el mejor arranque quizá lo tuvo Mario Taracena, pero acompañado también de la Junta Directiva, que en conjunto con varios partidos políticos pudieron lograr un acuerdo y están avanzando en la agenda legislativa. Sin embargo, el peor arranque dentro del Congreso la tuvo FCN, quien se quedó sin Junta Directiva, sin comisiones de trabajo, precisamente porque tienen un berrinche político en el que creen que por ser la bancada oficial deberían tener ya la mesa servida, cuando no es así, cuando en el Congreso lo que se maneja son negociaciones, acuerdos y alianzas, y ellos pues han tomado un lado equivocado en el caso de estar de parte del partido líder. A ver, tomando un poco más desde el poder local, creo que el mejor arranque lo han tenido algunos alcaldes que llegaron a tener o que llegaron finalmente a las alcaldías de una forma un tanto inesperada. Hablemos de Neto Brand, hablemos de Susana Asensio, hablemos Luis Grijalva en Quetzaltenango. Ellos creo que han sido los que han tenido un mejor arranque y sobre todo con bastante respaldo de la población en sus municipios. Ahora, los peores arranques creo que a mi criterio lo han tenido estas personas que ya habían empezado a formar parte de la clase política y que a partir del 14 y 15 de enero, una vez dejaron el cargo,
se toparon con arraigos, se toparon, sí, con capturas incluso que estuvimos viendo esta semana. Tonocoro, por ejemplo, también el exalcalde de Antigua, arraigos en contra de él. Él y su corporación fueron capturados. Él y su corporación fueron capturados. Entonces, estas personas que ya habían formado parte de esta clase política y que incluso habrían dado por hecho que ya estaban dentro, sin embargo, se toparon con estos. Miguel. Sí, yo coincido con Dulce, y yo lo exponencio un poco más. El tema de Mario Taracena no solo se reduce al legislativo, sino le da un respiro, le da una sobadita de analgésico a esta corrupción a la que habíamos estado acostumbrados. Yo creo que la gente también lo percibe y es un poco más propositiva en relación a pensar que las cosas van a cambiar de aquí en adelante, y eso es muy importante. Jimmy Morales, por su parte, pues hace este donativo millonario de insumos, de medicina, y luego sale diciendo que bueno, que esto no va a ser sostenible, que nosotros mismos nos tenemos que hacer cargo de nuestras responsabilidades. Entonces, por esa parte creo que hay un contraste, por un lado el legislativo, el ejecutivo, pero en el tema judicial, pues yo creo que habrá que esperar también lo de las capturas. Las estadísticas nos dicen que esta semana hubo un repunte bastante interesante en temas de violencia. Es algo que todavía no se ha sacado a luz y que se tendrá que evaluar. Entonces, sí, yo coincido con la parte de Mario Taracena, con la parte de Lourdes y los alcaldes. Claro. Yo agregaría También. tal vez desde mi ámbito, desde la parte del Ejecutivo, creo que Jimmy Morales o la presidencia de Jimmy Morales no arranca bien. Por el contrario, vemos como primero el tema de medicamentos, que hay mucha nubosidad o hay una nubosidad ahí de quiénes son estas personas que están donando los medicamentos, no se ha dado demasiada información, y el nombramiento de la ministra de Comunicaciones de Jimmy Morales no se arranca bien esa parte, pero en donde sí creo que arrancamos bien es en esa motivación ciudadana. El sábado pasado en la plaza, aunque no fue una manifestación masiva, sí vimos cómo la gente llegó, se manifestó y sigue viva ese rechazo ciudadano en contra de la corrupción, y sobre todo de que están atentos a lo que vaya a pasar tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo y en todos los poderes. Esa fiscalización y esa presión ciudadana está, y yo creo que arrancamos bien en ese sentido. A ver, trascendamos el ejercicio y agarremos dos figuras públicas importantes hoy. Jimmy Morales y Mario Taracena, que uno no pensaría que en este momento uno estuviera discutiendo que Mario Taracena fuese, y lo hablábamos en el primer bloque, un héroe. El héroe, O sea, el héroe. estábamos hablando del diputado al que le tiraron agua, que les dijo chuchas apaleadas a algunas diputadas, que ha tenido episodios muy extraños en la historia reciente del Congreso. ¿Logró entender mejor los tiempos Mario Taracena que Jimmy Morales? Recordemos que Mario Taracena tiene experiencia Es un viejo lobo muy del mar. amplia en el ámbito legislativo, muy amplia en política, a diferencia de Jimmy Morales, que prácticamente aún está gateando. Y ojo, yo quiero decir una cosa, porque después pueden juzgarnos mal. Leer los tiempos no significa ser bueno o malo, ¿verdad? Sino Claro. Iniciar bien. iniciar, digamos, con algún nivel de aprobación pública, ¿no? Y es que vemos como post contienda electoral presidencial, el partido de oposición, que es la UNE, le gana al partido que hoy gobierna en tema de acciones y de iniciar bien. Yo creo Ese que pulso. el gran balance acá, y lo que se tiene que poner en discusión y lo que hay que entender, es la inexperiencia de uno versus la experiencia amplia que tiene Mario Taracena. Es decir, Jimmy Morales, esa inexperiencia la refleja en la contratación que hace o el nombramiento que hace con Sherry. O sea, si al final de cuentas no la investigó como él había dicho y la nombra o la invita a formar parte de su equipo 48 horas antes, eso deja muchísimo que desear, y únicamente es un fallo de experiencia de sus asesores, de él mismo, por integrar a su equipo a una persona que tenía pues algunos problemas de los que ya nosotros ya sabemos. Entonces, ese es el costo político de no tener experiencia en la administración Pero pública. además de esto, creo que es también el hecho de que que se haya nombrado a ella, es por el hecho de que también tiene la presión Jimmy Morales de la gente. Anteriormente o en otras oportunidades quizá tuvimos ministros contratistas y no se les investigó Y no les pusimos atención, En cambio ahora sí. alcaldes y diputados, o sea, lo que pasa es de que ahora sí, estamos como focalizados en eso y es lo que estamos rechazando. En ese sentido, entonces, sí, Mario Taracena hizo una mejor lectura le de los daría- tiempos que Jimmy Morales. Y es el primer ministro. Hay que esperar con el transcurrir de los días y las semanas a ver si también no se voltea a ver hacia otro ministro. Es decir,
A ver, yo ya tenemos que cerrar, pero le daría una mención honorífica en todo esto al exalcalde de Barberena, Santa Rosa, Rubelio Recinos, que la verdad da vergüenza que sin haber participado, por no tener finiquito, sin estar en la papeleta, hace una jugada legal ridícula que un juez Todavía hace lo comparsa y lo mantiene en el cargo 3 o 4 días. Eso habla muy mal de todavía nuestro sistema judicial y creo que también le daría una mención honorífica porque por el lado, no sé si positivo, tanto al ministro de Salud como al ministro de Educación, que teniendo las carteras más grandes, no se inmiscuyeron en los grandes problemas de un solo, en partes mérito del anterior ministro de Educación, el profesor Rubén Alfonso, que hoy los niños arrancaron el ciclo escolar con libros. Eso no había pasado en los últimos 10 años en el país. Y eso creo que vale la pena mencionarlo. Panorama Político, muchas gracias Dulce Rivera, Lourdes Hércules, Miguel Sagay, Carolina de Verón. Le esperamos el próximo sábado y recuerde también, mañana a las 7:30 de la noche, nuestro director Adolfo Sánchez con nuestro informativo Noticiero Guatevisión, edición dominical. Que tenga una feliz noche.